Nueva York, invierno de 1942. El FBI había intensificado las operaciones de contraespionaje tras Pearl Harbor, vigilando transmisiones sospechosas en territorio estadounidense. La Abwehr alemana mantenía células operativas activas en la costa este, transmitiendo información sobre movimientos navales y militares hacia Berlín mediante códigos que consideraban indescifrables. Las manos de Otto Kramer temblaron imperceptiblemente sobre las teclas del transmisor. Al otro lado del Atlántico, Berlín esperaba un nuevo informe sobre los convoyes estadounidenses que partirían de Nueva York rumbo a Inglaterra. El ingeniero naval alemán creía dominar cada frecuencia, cada código, cada movimiento que escapaba a los ojos del FBI. Su compañera, Ingrid Weiss, descifraba mensajes con la precisión de una máquina, convencida de que su criptografía era impenetrable. Ambos operaban con la arrogante certeza de que engañaban a Washington. Pero los espías nazis creían engañar a Washington hasta que el FBI desmanteló su red en Nueva York. Ya estaban siendo observados desde hacía meses. El juego de inteligencia había comenzado, y ellos aún no sabían que eran las piezas sacrificadas. El apartamento en Brooklyn Heights exhalaba el olor acre de tabaco frío mezclado con el aroma metálico de los equipos de transmisión. Otto Kramer ajustó los auriculares por tercera vez aquella gélida mañana de enero, sus dedos recorriendo las teclas del transmisor con la seguridad de quien dominaba esa rutina desde hacía meses. Cada punto y raya del código Morse salía de sus dedos con precisión militar, llevando información vital a través del Atlántico hacia los centros de mando de la Abwehr en Berlín. El sonido metálico y rítmico resonaba en el pequeño ambiente, creando una sinfonía de espionaje que él creía inaudible para los oídos estadounidenses. En ese momento, Otto se sentía invencible, un fantasma operando en las sombras de una nación que consideraba demasiado ingenua para detectar su presencia. Con cada transmisión exitosa, su confianza crecía como una llama alimentada por su propia arrogancia. Ingrid Weiss permanecía inclinada sobre la mesa contigua, su cabello rubio recogido en un estricto moño, mientras descifraba los mensajes recibidos de Berlín durante la madrugada. El áspero papel carbón bajo sus dedos dejaba manchas oscuras en sus delicadas manos, pero ella trabajaba con la concentración de un relojero ajustando engranajes microscópicos. Cada símbolo que emergía de su traducción representaba una nueva misión, un nuevo objetivo, una nueva victoria para el Reich que servía con devoción inquebrantable. El apartamento se había transformado en su santuario personal, un lugar donde su genialidad criptográfica podía florecer lejos de las miradas curiosas del vecindario estadounidense. Ingrid había desarrollado un sistema propio de códigos secundarios, una capa adicional de seguridad que consideraba absolutamente impenetrable. Para ella, cada estadounidense que caminaba por las calles allá abajo no era más que un civil desprevenido, incapaz de comprender la sofisticación de su labor de inteligencia. Al otro lado de la ciudad, en el edificio federal de Manhattan, Richard Callahan observaba a través de las ventanas del 20º piso el movimiento matutino de las calles de Nueva York. El agente especial del FBI cargaba sobre sus hombros la responsabilidad de una operación que vigilaba discretamente las actividades de espionaje nazi en suelo estadounidense desde hacía 4 meses. Sus superiores en Washington depositaban en él la confianza de desmantelar una red que consideraban peligrosa para la seguridad nacional, especialmente después de que los ataques a Pearl Harbor despertaran la paranoia de toda una nación. Callahan sabía que cada movimiento debía ser calculado con precisión quirúrgica, pues un error podría alertar a los espías y hacerlos desaparecer entre las sombras de la ciudad. El aroma de café fuerte impregnaba su oficina, mezclado con el olor a papel y tinta de los cientos de informes que se amontonaban sobre su escritorio. Sus ojos cansados reflejaban no solo noches en vela, sino también la presión constante de estar siempre un paso adelante de adversarios entrenados por la maquinaria de guerra alemana. La rutina de Otto e Ingrid seguía un patrón meticuloso que ellos creían imprevisible y aleatorio. Todos los martes y viernes, Otto caminaba hasta el muelle de Brooklyn para observar los movimientos navales, anotando discretamente los tipos de embarcaciones, horarios de salida y posibles destinos de los convoyes militares. El sonido de las gaviotas y el olor salado del mar se mezclaban con su concentración absoluta, mientras memorizaba cada detalle que pudiera interesar a los estrategas alemanes. Sus anotaciones se realizaban en un código personal que posteriormente Ingrid transformaría en mensajes cifrados para transmitir. Durante esos momentos en el muelle, Otto se sentía conectado directamente con el esfuerzo bélico alemán, como si cada barco estadounidense que observaba fuera un objetivo potencial para los U-boats que patrullaban el Atlántico. La textura áspera del concreto del muelle bajo sus pies le daba una sensación de solidez y propósito, reforzando su convicción de que servía a una causa mayor que trascendía su propia existencia.
Ingrid, por su parte, había establecido una red de contactos aparentemente casuales que le proporcionaban información fragmentada sobre movimientos militares y decisiones gubernamentales. Su belleza natural y su encanto europeo abrían puertas en círculos sociales donde oficiales militares de bajo rango y funcionarios gubernamentales se reunían en eventos sociales. El sonido de copas de champán chocando durante recepciones diplomáticas se había convertido en la banda sonora de sus operaciones de inteligencia más delicadas. Había aprendido el arte de la conversación casual que extraía secretos sin despertar sospechas, transformando cada encuentro social en una oportunidad para recopilar datos estratégicos. Sus elegantes vestidos y su perfume francés disimulaban perfectamente su verdadera identidad, creando una figura social que nadie asociaría jamás con actividades de espionaje. La seda suave de su ropa contrastaba irónicamente con la aspereza de su trabajo nocturno, cuando convertía fragmentos de conversaciones en detallados informes para la maquinaria de guerra nazi. La confianza que Otto e Ingrid tenían en sus habilidades los cegaba por completo ante las señales de que estaban siendo vigilados. Cada transmisión que consideraban secreta, cada código que creían indescifrable, cada movimiento que pensaban inadvertido, ya había sido catalogado y analizado por los técnicos del FBI. El apartamento en Brooklyn Heights, que ellos veían como una fortaleza impenetrable, en realidad se había convertido en una vitrina donde sus actividades eran observadas con la paciencia de científicos estudiando especímenes en un laboratorio. Richard Callahan y su equipo habían transformado la autoconfianza de los espías alemanes en su mayor vulnerabilidad, usando en su contra la misma arrogancia que los hacía creer en la superioridad de sus métodos. La red de espionaje nazi en Nueva York operaba bajo la ilusión de un control total, sin darse cuenta de que cada hilo de esa red ya estaba siendo mapeado por manos estadounidenses que esperaban el momento perfecto para tirar de ellos y desmantelar toda la operación. La arrogancia es el lujo que ningún espía puede darse el derecho de tener, pues convierte al cazador en presa. Richard Callahan caminaba por los pasillos del edificio federal con la determinación de un hombre que cargaba secretos capaces de alterar el curso de una guerra. Sus botas de cuero resonaban en el piso de mármol pulido, creando un ritmo constante que acompañaba sus pensamientos organizados sobre la compleja operación de contraespionaje que coordinaba. El olor a desinfectante mezclado con el aroma de documentos antiguos impregnaba el ambiente, creando una atmósfera que respiraba burocracia y poder. En sus manos llevaba una carpeta de cuero marrón que contenía fotografías, transcripciones de conversaciones telefónicas interceptadas y mapas detallados de los movimientos de Otto e Ingrid durante las últimas semanas. Cada página de aquella documentación representaba una pieza del rompecabezas que él armaba pacientemente, esperando el momento preciso de revelar a los espías alemanes que su juego había terminado antes siquiera de comenzar. La textura rugosa del cuero de la carpeta bajo sus dedos le transmitía una sensación de control y de cercanía a la conclusión de meses de trabajo meticuloso. Callahan sabía que estaba a punto de ejecutar una de las operaciones de contraespionaje más sofisticadas jamás realizadas en suelo estadounidense. La sala de operaciones del FBI hervía con una actividad discreta pero intensa, donde técnicos especializados monitoreaban constantemente las frecuencias de radio utilizadas por los espías alemanes. El sonido característico de las transmisiones de Otto resonaba a través de auriculares conectados a equipos de última generación, mientras criptógrafos estadounidenses descifraban en tiempo real cada mensaje que él creía estar enviando en secreto a Berlín. Las paredes cubiertas de mapas, fotografías y diagramas de conexiones transformaban el ambiente en un centro de mando que rivalizaba con cualquier instalación militar de la época. Cada técnico trabajaba con la concentración de un artesano, sabiendo que un error podría comprometer meses de investigación cuidadosa. El aroma de café fuerte y cigarrillos se mezclaba con el olor metálico de los equipos electrónicos, creando una atmósfera que respiraba tensión controlada y profesionalismo absoluto. El equipo de Callahan se había convertido en una máquina de precisión, capaz de anticipar los movimientos de los espías alemanes con horas o incluso días de anticipación. Otto continuaba sus visitas regulares a los muelles de Brooklyn, completamente ajeno al hecho de que cada uno de sus pasos era seguido por agentes encubiertos que se mezclaban perfectamente con el ambiente portuario. Trabajadores aparentemente comunes observaban discretamente mientras él anotaba información sobre los barcos, sus horarios y cargas, sin imaginar que aquellos hombres de overol sucio y rostros curtidos por el sol eran en realidad agentes federales altamente entrenados. El sonido de las olas golpeando los cascos de los barcos y el grito de las gaviotas creaban una banda sonora natural que disimulaba perfectamente la vigilancia constante a la que estaba sometido. Sus anotaciones en un código personal, que consideraba geniales e impenetrables, en realidad seguían patrones que los criptógrafos estadounidenses habían descifrado en cuestión de semanas.
La brisa salina que traía el olor a pescado y diésel de los barcos se había convertido para Otto en un aroma asociado al éxito de sus misiones, sin saber que cada respiración de ese aire marino lo acercaba más a su captura. El concreto áspero del muelle bajo sus pies tenía la misma textura que sentiría en las celdas de la prisión federal, pero esa ironía aún permanecía oculta en su futuro cercano. Ingrid mantenía su rutina social con la elegancia de una actriz consumada, asistiendo a eventos donde recopilaba fragmentos de información que consideraba valiosos para la causa alemana. Sus conversaciones aparentemente casuales con oficiales militares y funcionarios del gobierno eran seguidas palabra por palabra a través de micrófonos discretamente instalados por los técnicos del FBI en lugares estratégicos. El suave sonido de la música de orquesta que acompañaba esos eventos sociales se había convertido en la banda sonora involuntaria de las operaciones de contraespionaje estadounidenses. Cada sorbo de champán que ella tomaba, cada risa encantadora que ofrecía a sus objetivos, cada movimiento gracioso de sus manos enguantadas eran registrados y analizados por profesionales que admiraban su técnica mientras planeaban su caída. El perfume francés que usaba dejaba un rastro aromático que los agentes aprendieron a identificar antes incluso de verla entrar en un ambiente. Su ropa de seda y sus joyas discretas creaban una imagen de sofisticación que contrastaba dramáticamente con la cruda realidad de su situación. Una espía que estaba siendo observada por enemigos que conocían cada detalle de su vida secreta. La rutina de transmisiones del apartamento en Brooklyn Heights se había vuelto tan predecible que Callahan podía anticipar con precisión quirúrgica el momento exacto en que Otto encendería sus equipos. El sonido metálico del código Morse atravesaba no solo el Atlántico rumbo a Berlín, sino que también llegaba simultáneamente a las instalaciones del FBI, donde era grabado, descifrado y analizado antes incluso de llegar a su destino original. La ironía de la situación pasaba completamente desapercibida para Otto e Ingrid. Sus mensajes más secretos eran leídos primero por los estadounidenses que pretendían engañar. El apartamento que consideraban un santuario inviolable en realidad se había convertido en un acuario donde cada movimiento era observado mediante equipos de vigilancia instalados en los edificios adyacentes. El olor a tabaco frío que Otto asociaba al éxito de sus operaciones se había convertido en el aroma característico de su propia trampa. La textura familiar de las teclas del transmisor bajo sus dedos no representaba la conexión con la victoria alemana, sino el instrumento de su propia condena. Cada transmisión añadía más evidencias al dossier que sellaría su destino. Callahan sabía que el momento de la captura se acercaba, pero su experiencia le había enseñado que la paciencia era la virtud más importante en el arte del contraespionaje. Cada día adicional de vigilancia proporcionaba información más detallada sobre la estructura completa de la red de espionaje alemana en territorio estadounidense, permitiéndole identificar no solo a Otto e Ingrid, sino también a sus contactos, financistas y posibles células durmientes que podrían activarse en el futuro. El peso de la responsabilidad sobre sus hombros crecía proporcionalmente a la cercanía del momento decisivo, sabiendo que una acción precipitada podría comprometer operaciones de seguridad nacional de un alcance mucho mayor que la captura de 2 espías. Sus superiores en Washington esperaban la señal para ejecutar una operación que demostraría al mundo la eficiencia del contraespionaje estadounidense. La carpeta de cuero que cargaba diariamente se había vuelto más pesada no solo por el volumen creciente de evidencias, sino también por la magnitud de las consecuencias que cada documento representaba para el futuro de la guerra y de la seguridad nacional de Estados Unidos. En el arte de la guerra de inteligencia, la victoria pertenece no al más astuto, sino al más paciente. El mes de marzo trajo consigo vientos helados que cortaban las calles de Nueva York como cuchillas afiladas, y Otto Kramer sentía una inquietud inexplicable creciendo en su pecho mientras caminaba por los muelles de Brooklyn. El olor familiar a sal y diésel de los barcos ya no lograba calmar sus nervios como en los meses anteriores, y empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, rostros que aparecían con una frecuencia excesiva, miradas que parecían seguirlo, coincidencias que se volvían demasiado sospechosas como para ignorarlas. Sus manos temblaban ligeramente mientras hacía las anotaciones habituales sobre los convoyes militares, y la textura áspera del papel entre sus dedos parecía más rugosa de lo normal, como si incluso los objetos inanimados conspiraran contra su tranquilidad. El sonido de las olas golpeando los cascos de los barcos retumbaba en sus oídos con una intensidad casi ensordecedora, creando una sinfonía marina que amplificaba su creciente paranoia. Otto intentaba convencerse de que aquella sensación era solo producto del estrés acumulado de meses de operación secreta, pero una voz interior le susurraba persistentemente que algo fundamental había cambiado en el delicado equilibrio de su misión clandestina.
Ingrid percibió los primeros cambios sutiles en el comportamiento de sus contactos sociales durante un cóctel en la embajada británica, donde oficiales estadounidenses que antes conversaban con libertad ahora medían cada palabra con una cautela sospechosa. El sonido de las copas de cristal chocando parecía más agudo que de costumbre, como si incluso los objetos reflejaran la tensión creciente en el ambiente. Sus perfumes franceses ya no lograban disimular el olor a desconfianza que impregnaba las conversaciones, y notó cómo sus interlocutores desviaban la mirada más rápido, cerraban los diálogos de manera abrupta y evitaban temas que antes discutían con naturalidad. La seda de su vestido azul marino rozaba su piel de una forma que la irritaba, como si cada fibra de la tela cargara la electricidad estática de la sospecha que la rodeaba. Ingrid mantenía la sonrisa encantadora y la postura elegante que siempre la caracterizaban, pero por dentro sentía que caminaba sobre hielo delgado que podía quebrarse en cualquier momento. Su intuición femenina, aguzada por años de entrenamiento en espionaje, captaba señales casi imperceptibles de que el juego había cambiado de reglas sin que a ella se lo hubieran informado. Richard Callahan revisaba los reportes diarios de vigilancia con la satisfacción contenida de un estratega que veía sus piezas colocarse exactamente donde las había planeado. Los agentes encubiertos en los muelles reportaban el nerviosismo creciente de Otto, mientras que los micrófonos instalados en los ambientes sociales frecuentados por Ingrid captaban su dificultad cada vez mayor para extraer información de fuentes que antes se mostraban cooperativas. El aroma de café fuerte en su oficina se mezclaba con el olor a papel y tinta de los reportes que se acumulaban en pilas organizadas, cada documento representando una pieza adicional en la construcción del caso que sellaría el destino de los espías alemanes. Callahan sabía que se acercaba el momento crucial, cuando la presión psicológica acumulada obligaría a Otto e Ingrid a cometer el error fatal que permitiría su captura sin comprometer otras operaciones de contrainteligencia en curso. Sus manos expertas hojeaban las páginas de los expedientes con la destreza de quien domina por completo el arte de la paciencia estratégica, sabiendo que cada hora adicional de espera multiplicaba exponencialmente las probabilidades de éxito de la operación. La textura lisa del papel entre sus dedos contrastaba con la aspereza de las decisiones que debía tomar, cada elección cargando consecuencias que se extenderían mucho más allá de la captura de dos agentes enemigos. El apartamento en Brooklyn Heights se convirtió en un caldero de tensión donde Otto e Ingrid intentaban mantener la rutina normal mientras lidiaban con la sensación creciente de que algo estaba fundamentalmente mal. Las transmisiones nocturnas a Berlín seguían siendo puntuales, pero ahora venían acompañadas de pausas más largas, vacilaciones que revelaban dudas antes inexistentes sobre la seguridad de sus comunicaciones. El sonido metálico del código Morse resonaba en el pequeño ambiente con una cualidad distinta, como si las propias ondas de radio cargaran el peso de la sospecha que los atormentaba. Ingrid descifraba los mensajes recibidos con la misma precisión técnica de siempre, pero sus ojos brillantes ahora reflejaban una preocupación que intentaba ocultar de Otto y de sí misma. El olor a tabaco frío que impregnaba el apartamento parecía más acre, más sofocante, convirtiendo lo que antes era un santuario en un ambiente claustrofóbico que amplificaba cada ruido sospechoso de la calle. Empezaron a discutir en susurros la posibilidad de cambiar de apartamento, alterar horarios de transmisión o incluso solicitar exfiltración de emergencia a Berlín. La decisión fatal llegó en forma de una transmisión no programada que Otto decidió hacer en un momento de desesperación creciente, quebrando protocolos establecidos en su ansia de comunicar sus sospechas a sus superiores en Berlín. El golpeteo urgente de las teclas del transmisor creó un patrón de código Morse que delataba el estado emocional alterado del operador, algo que los técnicos estadounidenses identificaron de inmediato como señal de ruptura inminente. Callahan recibió la llamada en su casa a las 3 de la mañana, informándole que los espías alemanes habían roto sus propios protocolos de seguridad y solicitado instrucciones de emergencia para abandonar la operación. La textura fría del teléfono en su mano contrastaba con el calor de la adrenalina que corría por sus venas, pues sabía que ese momento representaba la oportunidad que había esperado pacientemente durante meses de investigación meticulosa. El aroma de café recién preparado en su cocina se mezcló con el olor de la victoria que se materializaba tras tantos meses de trabajo incansable. Ingrid y Otto acababan de firmar sus propias sentencias al demostrar públicamente, a través de las ondas de radio, que sabían que estaban bajo vigilancia. La respuesta de Berlín llegó a la mañana siguiente, confirmando los peores temores de Callahan. La Abwehr ordenaba la evacuación inmediata de sus agentes en Nueva York, estableciendo un plazo de 48 horas para que abandonaran todas las operaciones y se dirigieran a un punto de extracción en la costa de New Jersey. Otto e Ingrid recibieron instrucciones detalladas sobre procedimientos de emergencia que incluían la destrucción de todos los equipos y documentos, la eliminación de rastros de su presencia en el apartamento,
y la activación de identidades falsas preparadas específicamente para situaciones críticas como esa. El apartamento en Brooklyn Heights se transformó en un escenario de actividad frenética, donde dos profesionales entrenados intentaban borrar meses de vida clandestina en cuestión de horas. El olor a papel quemado comenzó a impregnar el ambiente mientras destruían sistemáticamente cada documento que pudiera comprometer operaciones futuras de la inteligencia alemana. La ironía cruel de la situación les pasaba completamente desapercibida. Cada movimiento de su huida desesperada estaba siendo observado y registrado por los mismos estadounidenses que creían estar dejando atrás. El desespero convierte a espías experimentados en amateurs, y los amateurs siempre cometen errores fatales. La madrugada del 15 de marzo de 1943 trajo consigo una densa neblina que envolvió a Nueva York como un sudario helado, y Otto Kremer sabía que esas serían sus últimas horas en suelo estadounidense. El apartamento en Brooklyn Heights, que durante tantos meses había servido como centro de mando de su operación secreta, ahora se había convertido en un escenario de destrucción controlada donde cada objeto era eliminado metódicamente o preparado para un abandono definitivo. El olor acre a papel quemado se mezclaba con el aroma metálico de los equipos de transmisión siendo desmontados, creando una atmósfera que respiraba fin de era y derrota disfrazada de retirada estratégica. Sus manos, que antes operaban las teclas del transmisor con absoluta confianza, ahora temblaban ligeramente mientras desconectaban cables y guardaban componentes en maletas especiales preparadas para emergencias. La textura fría de los metales que tocaba parecía absorber el calor de sus dedos, como si los propios objetos conspiraran para hacer ese momento aún más sombrío. Otto intentaba mantener la compostura profesional que lo caracterizaba, pero cada ruido de la calle allá abajo hacía que su corazón se acelerara con la expectativa de que agentes estadounidenses aparecieran en cualquier momento para interrumpir su fuga desesperada. Ingrid Weiss trabajaba con eficiencia mecánica en la destrucción de los códigos y documentos que representaban meses de trabajo meticuloso, pero sus ojos azules reflejaban una melancolía que no lograba disimular por completo. El sonido de las páginas rasgándose y alimentando las llamas en la pequeña chimenea del apartamento creaba una banda sonora macabra para el final de una operación que ella consideraba su obra maestra en términos de infiltración y recolección de inteligencia. Cada código que arrojaba al fuego representaba no solo la destrucción de información valiosa, sino también el final de una identidad cuidadosamente construida a lo largo de años de preparación. El perfume francés que usaba para sus encuentros sociales aún impregnaba su ropa, pero ahora le parecía inadecuado e incluso ridículo ante la cruda realidad de su situación. La seda de su vestido rozaba su piel con una suavidad que contrastaba irónicamente con la aspereza de las circunstancias que la obligaban a abandonar toda una vida edificada sobre mentiras sofisticadas. Ingrid sabía que estaba a punto de dejar atrás no solo una misión, sino toda una existencia que se había vuelto más real para ella que su propia identidad alemana original. Al otro lado de la ciudad, Richard Callahan coordinaba la operación final con la precisión de un maestro dirigiendo una sinfonía compleja, donde cada agente, cada vehículo, cada movimiento había sido coreografiado para culminar en la captura perfecta de los espías alemanes. El aroma de café fuerte en su sala de operaciones se mezclaba con el olor de la tensión controlada que emanaba de su equipo, todos conscientes de que ese momento representaba la cúspide de meses de trabajo incansable y paciencia estratégica. Sus manos expertas repasaban mapas detallados del trayecto que Otto e Ingrid tomarían rumbo al punto de extracción en New Jersey, cada ruta posible marcada con códigos de colores que indicaban posiciones de agentes encubiertos y puntos alternativos de interceptación. La textura lisa del papel de los mapas contrastaba con la aspereza de las decisiones que debía tomar, sabiendo que un error de cálculo podría permitir la fuga de los espías y comprometer años de trabajo de contrainteligencia. Callahan sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también experimentaba la profunda satisfacción de quien estaba a punto de ejecutar una de las operaciones más sofisticadas en la historia del FBI. Cada segundo que pasaba lo acercaba más a la reivindicación de su estrategia de paciencia y observación meticulosa. El taxi que Otto e Ingrid abordaron en la helada madrugada los transportaba por las calles desiertas de Nueva York hacia lo que creían que era la libertad, pero en realidad los conducía directamente al centro de la trampa más elaborada que el FBI había preparado en suelo estadounidense. El sonido del motor del vehículo y el ruido de las llantas sobre el asfalto mojado creaban una banda sonora monótona que amplificaba la tensión silenciosa entre los dos espías alemanes. Ingrid sujetaba con firmeza una pequeña maleta que contenía los últimos códigos no destruidos y documentos de identidad falsa, mientras Otto revisaba obsesivamente el reloj, calculando los minutos que faltaban para llegar al punto de encuentro con el submarino alemán que los llevaría de vuelta a Europa.
El olor a cuero viejo del asiento trasero del taxi se mezclaba con el aroma a lluvia que entraba por las rendijas de las ventanas, creando una atmósfera que respiraba final de trayecto e incertidumbre sobre el futuro. La textura áspera de la tapicería rozaba su ropa, recordándoles constantemente que estaban en manos de extraños, dependiendo de la suerte y de la eficiencia de una organización que operaba a miles de kilómetros de distancia. No sabían que el chofer del taxi era un agente federal encubierto que los conducía no hacia la salvación, sino hacia el momento final de una operación que los convertiría de cazadores en presas. La bodega abandonada en el distrito industrial de Brooklyn, que debía servir como último punto de parada antes del viaje a New Jersey, resultó ser el escenario perfecto para el enfrentamiento final entre la arrogancia alemana y la paciencia estadounidense. Otto e Ingrid bajaron del taxi con la confianza de quienes creían haber superado todos los obstáculos, pero fueron recibidos por la visión de decenas de agentes federales posicionados estratégicamente alrededor del edificio, transformando su fuga planeada en una captura cinematográfica. El sonido de sus propias respiraciones resonaba en el aire helado de la madrugada, amplificado por el silencio absoluto que precedió al momento en que Richard Callahan emergió de las sombras con una sonrisa que mezclaba satisfacción profesional y respeto por el adversario derrotado. La textura fría del metal de las esposas que pronto envolvería sus muñecas aún les era desconocida, pero el olor a derrota ya impregnaba el aire a su alrededor como un perfume amargo que anunciaba el fin de una era. Ingrid dejó caer la maleta con los últimos secretos, y el golpe del cuero contra el piso de concreto retumbó como un martillo sellando el veredicto de una operación que había terminado incluso antes de comenzar. La neblina que envolvió Nueva York aquella madrugada también envolvió los sueños alemanes de superioridad en espionaje, revelando que la verdadera maestría pertenecía a quienes supieron convertir la confianza del enemigo en su propia trampa. Los últimos momentos de libertad de Otto e Ingrid se disolvieron como humo en el aire helado de la madrugada, cuando comprendieron que cada movimiento de los últimos meses había sido observado, catalogado y anticipado por una inteligencia superior que transformó su confianza en una vulnerabilidad fatal. La bodega de Brooklyn, que debía representar el primer paso hacia la salvación, se convirtió en el escenario de una revelación devastadora. Nunca fueron los amos del juego de espionaje que imaginaban dominar. Richard Callahan se acercó con pasos medidos, cargando en los brazos una carpeta de cuero idéntica a la que usaba Otto, pero repleta de fotografías, transcripciones y evidencias que documentaban cada segundo de sus vidas secretas en los últimos 6 meses. El olor a papel y tinta de aquella documentación representaba no solo el final de una operación, sino la prueba irrefutable de que la arrogancia alemana había sido desmantelada sistemáticamente por la paciencia y la precisión estadounidenses. La textura áspera del concreto bajo sus pies se volvería familiar en los años siguientes, cuando descubrieran que el piso de las prisiones federales estadounidenses tenía exactamente la misma rugosidad que el suelo donde fueron capturados en aquella madrugada histórica que selló el destino de una red de espionaje que creía ser invencible. Cuando los espías descubren que han sido espiados, comprenden por fin que en el arte de la inteligencia no existe superioridad permanente, solo victorias temporales que la paciencia del adversario puede convertir en derrotas definitivas. Capítulo 5. Revelaciones en la sala de interrogatorio. La sala de interrogatorios del edificio federal de Manhattan exhalaba el olor característico de desinfectante mezclado con el aroma pesado de décadas de confesiones arrancadas entre aquellas paredes de concreto pintado. Otto Kremer permanecía sentado en una silla de metal que chirriaba con cada movimiento, sus manos esposadas apoyadas sobre una mesa de acero inoxidable que reflejaba las lámparas fluorescentes del techo como espejos crueles que multiplicaban su imagen de derrota. El zumbido constante del aire acondicionado creaba una banda sonora mecánica que amplificaba el silencio tenso entre él y Richard Callahan, quien organizaba meticulosamente pilas de documentos con la paciencia de un bibliotecario catalogando obras raras. La textura lisa y fría de la mesa bajo sus manos esposadas contrastaba irónicamente con el calor de la humillación que crecía en su pecho, mientras observaba fotografías de sí mismo en los muelles de Brooklyn, completamente ajeno a la vigilancia que había documentado cada paso de sus misiones secretas. Otto todavía intentaba procesar mentalmente la magnitud de la operación estadounidense que había transformado su confianza profesional en una trampa elaborada, donde cada transmisión que creyó secreta en realidad había servido como evidencia adicional en su contra. Las paredes desnudas de la sala parecían cerrarse a su alrededor como las paredes de un ataúd, enterrando definitivamente su carrera como agente de la élite de espionaje alemana. Richard Callahan abrió lentamente la primera carpeta, revelando transcripciones completas de todas las conversaciones telefónicas que Otto había tenido durante los últimos 4 meses, incluidas llamadas que él consideraba imposibles de interceptar debido a los códigos verbales que utilizaba.
El sonido de las páginas al pasar resonaba en la sala como una cuenta regresiva hacia la humillación total, mientras Callahan leía en voz alta fragmentos que demostraban un conocimiento íntimo de detalles que Otto consideraba absolutamente confidenciales. El olor a papel y tinta de las transcripciones se mezclaba con el aroma metálico del sudor frío que comenzaba a impregnar la ropa del espía alemán, creando una atmósfera que respiraba derrota y exposición total. Cada palabra leída por el agente estadounidense era como una navaja cortando las ilusiones de superioridad que Otto había cultivado durante meses de operación aparentemente exitosa. La textura áspera del papel carbón de las transcripciones entre los dedos de Callahan producía un sonido casi inaudible que amplificaba el silencio creciente de Otto, quien empezaba a comprender la verdadera extensión de su vulnerabilidad. Las fotografías esparcidas sobre la mesa mostraban no solo sus movimientos públicos, sino también momentos íntimos en el apartamento de Brooklyn Heights, revelando que su vida privada había sido violada con la misma precisión quirúrgica de una autopsia. La revelación más devastadora llegó cuando Callahan presentó grabaciones de las propias transmisiones de Otto, decodificadas y traducidas por los criptógrafos estadounidenses antes incluso de llegar a Berlín. En una sala idéntica 3 pisos arriba, Ingrid Weiss enfrentaba su propia sesión de revelaciones devastadoras, donde una agente federal presentaba evidencia fotográfica de cada evento social al que había asistido en los últimos 6 meses. El suave sonido de páginas pasando contrastaba con el impacto brutal de las imágenes que documentaban conversaciones que ella creyó privadas y seguras, mostrando micrófonos discretamente colocados en lugares que consideraba imposibles de monitorear. El olor de su perfume francés, que todavía impregnaba su ropa incluso después de la noche traumática de la captura, ahora le parecía ridículo e inadecuado ante la cruda realidad de su situación como espía completamente expuesta. Cada fotografía revelaba no solo su presencia en los eventos, sino también primeros planos de sus expresiones faciales durante conversaciones específicas, demostrando que cada microexpresión había sido catalogada y analizada por profesionales que conocían su técnica mejor que ella misma. La textura sedosa de su vestido azul marino rozaba la silla de metal con un sonido casi imperceptible que amplificaba su conciencia creciente de vulnerabilidad total. Las grabaciones de sus conversaciones más íntimas con oficiales estadounidenses resonaban a través de bocinas colocadas estratégicamente en la sala, creando un eco fantasmal de su propia voz seduciendo a hombres que sabían exactamente quién era desde el primer encuentro. La agente federal, una mujer de mediana edad con ojos que reflejaban profesionalismo absoluto, explicaba con calma cómo cada información que Ingrid creyó haber extraído en realidad había sido cuidadosamente sembrada para poner a prueba la eficiencia de su red de transmisiones. Otto descubrió que sus anotaciones en código personal, que consideraba geniales e impenetrables, habían sido decodificadas por los criptógrafos estadounidenses en cuestión de 3 semanas después de las primeras muestras interceptadas. El sonido de su propia respiración se había vuelto audible en la sala silenciosa, mientras Callahan mostraba cómo patrones matemáticos simples en sus anotaciones revelaban no solo el contenido de los mensajes, sino también rasgos de personalidad que permitieron a los estadounidenses anticipar sus reacciones en situaciones específicas. El aroma del café que Callahan bebía lentamente durante la presentación de la evidencia se mezclaba con el olor acre del sudor nervioso que comenzaba a impregnar la ropa de Otto, creando una atmósfera que respiraba la cercanía de una confesión inevitable. La textura áspera del papel de las anotaciones decodificadas contrastaba con la suavidad de la derrota que se instalaba gradualmente en su mente, mientras comprendía que toda su carrera como espía se había basado en ilusiones de competencia que la realidad estadounidense había destruido sistemáticamente. Las páginas de códigos rotos se esparcían sobre la mesa como hojas de otoño, cada una representando un aspecto diferente de su personalidad profesional que había sido diseccionado y comprendido por adversarios que demostraban una superioridad técnica absoluta. Callahan explicaba con calma profesoral cómo algoritmos matemáticos desarrollados específicamente para romper códigos alemanes habían transformado las transmisiones más secretas de Otto en libros abiertos que se leían en Washington antes siquiera de llegar a Berlín. El momento más humillante llegó cuando Otto se dio cuenta de que algunas de sus transmisiones habían sido interceptadas, alteradas y retransmitidas a Berlín con información falsa, convirtiéndolo involuntariamente en un agente doble que perjudicaba su propia causa. Ingrid enfrentó la revelación devastadora de que sus contactos sociales más valiosos eran en realidad agentes dobles que trabajaban directamente para el FBI, alimentándola con información falsa mientras extraían de ella detalles sobre métodos operativos de la inteligencia alemana. El sonido de grabaciones de sus propias conversaciones resonaba en la sala como fantasmas de su confianza perdida,
mientras la agente federal demostraba cómo cada relación que había cultivado cuidadosamente había sido orquestada por los estadounidenses desde el primer encuentro. El olor a desinfectante de la sala se mezclaba con el aroma residual de champaña que aún impregnaba su memoria olfativa, creando un contraste cruel entre la sofisticación de su vida social anterior y la brutalidad de su situación actual. La textura fría del metal de la silla contra su espalda le recordaba constantemente que estaba atrapada no solo físicamente, sino también psicológicamente, en una red de engaños que había sido tejida a su alrededor con la paciencia de una araña experta. Cada nombre que mencionó en sus informes a Berlín era en realidad un civil inocente o un agente estadounidense encubierto, lo que significaba que ninguna información genuinamente valiosa había sido transmitida durante meses de trabajo meticuloso. Las fotografías de eventos sociales adquirieron una dimensión siniestra cuando la agente explicó cómo escenarios enteros habían sido montados específicamente para ella, con actores profesionales interpretando papeles de oficiales militares y funcionarios gubernamentales que nunca existieron realmente. El descubrimiento más amargo llegó cuando Ingrid comprendió que su propia belleza y encanto, que consideraba armas poderosas en su arsenal de espionaje, habían sido anticipados y neutralizados por profesionales que conocían técnicas de seducción mucho más sofisticadas que las suyas. La tarde se convirtió en noche mientras las sesiones de interrogatorio continuaban implacablemente, revelando capa tras capa de una operación de contraespionaje que había superado en complejidad y sofisticación cualquier cosa que la Abwehr alemana pudiera concebir en sus mejores días. Otto e Ingrid, separados en salas distintas pero enfrentando revelaciones igualmente devastadoras, empezaron a comprender que habían sido piezas sacrificiales en un juego mucho mayor, donde su captura representaba solo el movimiento final de una partida que los estadounidenses venían jugando con paciencia absoluta. El zumbido de los ventiladores del aire acondicionado se volvió hipnótico, creando una banda sonora mecánica para el desmantelamiento sistemático de todo lo que creían sobre espionaje, competencia profesional y superioridad técnica alemana. El olor a papel y tinta de la evidencia se mezclaba con el aroma metálico de la desesperación que comenzaba a impregnar el ambiente, mientras los dos espías alemanes enfrentaban la realidad brutal de que habían sido superados no por suerte o accidente, sino por profesionales que dominaban artes que ellos apenas imaginaban comprender. La textura fría de las esposas en sus muñecas se había vuelto familiar, como si sus propios cuerpos se estuvieran adaptando físicamente a la condición de prisioneros que su mente todavía se resistía a aceptar por completo. Las revelaciones continuarían durante días, cada nueva evidencia agregando más peso al expediente que sellaría no solo sus destinos individuales, sino que también enviaría un mensaje claro a Berlín sobre la verdadera capacidad del contraespionaje estadounidense en su propio territorio. La verdadera derrota de un espía no ocurre cuando es capturado, sino cuando descubre que nunca fue tan competente como creía ser. El invierno de 1943 se despedía de Nueva York con ráfagas de viento helado que cortaban las calles como cuchillas afiladas, mientras en los pasillos del edificio federal las consecuencias de la operación contra Maré se desplegaban en oleadas que alcanzarían Berlín, Washington y todos los centros de inteligencia del mundo en guerra. Richard Callahan caminaba por los pasillos con la satisfacción contenida de quien había ejecutado una de las operaciones más sofisticadas en la historia del contraespionaje, pero también cargaba con el peso de la responsabilidad de transformar la victoria táctica en una ventaja estratégica duradera. El aroma de café fuerte que emanaba de su oficina se mezclaba con el olor de documentos clasificados que se apilaban sobre su escritorio, cada página representando una nueva ramificación de la red de espionaje alemana que había sido expuesta con la captura de Otto e Ingrid. Sus manos expertas hojeaban informes que detallaban conexiones internacionales descubiertas a través de los interrogatorios, revelando que la pareja alemana era solo la punta de un iceberg de operaciones que se extendían por todo el continente americano. La textura áspera de los mapas que consultaba a diario mostraba marcas en rojo que señalaban células de espionaje identificadas en Canadá, México y Argentina, todas conectadas de alguna manera con la red de Nueva York, que había sido desmantelada con precisión quirúrgica. El sonido constante de teléfonos sonando en su departamento creaba una banda sonora de urgencia controlada, mientras agentes de otros países solicitaban información sobre técnicas que pudieran aplicar en sus propios territorios para detectar redes similares. Callahan sabía que el éxito de su operación había establecido un nuevo estándar para la guerra de inteligencia moderna, donde la paciencia estratégica superaba a la acción impulsiva. En las celdas de la prisión federal de Manhattan, Otto Kremer enfrentaba la dura realidad de su nueva condición tras las rejas de acero que filtraban la luz gris del invierno estadounidense. El sonido metálico de las puertas al cerrarse resonaba constantemente en los pasillos,
creando una banda sonora de confinamiento que reemplazaba para siempre la música familiar de las transmisiones de radio que habían definido su identidad profesional durante años. El olor de desinfectante industrial impregnaba el aire de su celda, mezclándose con el aroma de concreto húmedo y metal oxidado que se convertirían en los olores dominantes de su existencia durante los próximos 20 años de prisión. Sus manos, que antes operaban equipos de comunicación sofisticados con la destreza de un pianista virtuoso, ahora solo tocaban las frías paredes de su celda, sintiendo la textura áspera del concreto que le recordaba constantemente la solidez de su derrota. Otto pasaba horas intentando reconstruir mentalmente cada momento de su operación secreta, tratando de identificar el error fatal que permitió a los estadounidenses detectarlo, pero comprendía poco a poco que no había un fallo específico, solo la superioridad técnica y estratégica absoluta del adversario que había subestimado. Las cartas desde Berlín dejaron de llegar tras el tercer mes de prisión, señal de que la Abwehr había abandonado oficialmente a sus agentes capturados para proteger operaciones futuras, una realidad que Otto enfrentaba con la amargura de quien descubre que la lealtad en el espionaje siempre es condicional. Durante las largas noches de insomnio, escuchaba el sonido distante del tráfico de Nueva York e imaginaba las ondas de radio que seguían atravesando la ciudad, cargando secretos y mentiras entre adversarios que jamás dejarían de intentar superarse en el arte mortal de la inteligencia militar. Ingrid Weiss se adaptó a la prisión femenina con la misma elegancia disciplinada que había caracterizado su vida como espía, transformando su celda en un espacio organizado donde cada objeto tenía una función específica y una posición determinada. El sonido de voces femeninas resonando por los pasillos creaba una atmósfera distinta a la rigidez militar que conoció durante años de entrenamiento en Alemania, pero igualmente restrictiva en términos de libertad personal y autonomía de movimiento. Sus manos delicadas, que antes manipulaban códigos secretos y documentos confidenciales, ahora realizaban trabajos manuales simples que la administración penitenciaria asignaba como parte de su rutina de rehabilitación forzada. El olor de jabón industrial y comida enlatada había sustituido los perfumes franceses y el champán de los eventos sociales donde recolectaba información para la causa alemana, creando una realidad olfativa que le recordaba constantemente la distancia entre su pasado glamoroso y su presente institucionalizado. La textura áspera de los uniformes carcelarios rozaba su piel como un recordatorio constante de que su identidad cuidadosamente construida había sido disuelta por las autoridades estadounidenses que conocían cada detalle de su falsa persona. Ingrid descubrió que otras prisioneras la miraban con una mezcla de curiosidad y sospecha, pues los rumores sobre su identidad como espía alemana circulaban por los pasillos, creando un aura de misterio que ella no podía ni confirmar ni negar debido a las restricciones de seguridad. Durante sus sesiones de reflexión solitaria, empezó a cuestionar no solo la eficacia de sus métodos operativos, sino también la legitimidad de la causa por la que había sacrificado años de su vida y finalmente su propia libertad. La oficina de J. Edgar Hoover en Washington hervía con intensa actividad mientras el director del FBI recibía informes detallados sobre las implicaciones internacionales de la operación contra Maré y sus consecuencias para la guerra de inteligencia global. El sonido de las máquinas de escribir resonaba constantemente en los pasillos adyacentes, produciendo documentos que serían distribuidos a los aliados y analizados durante décadas como ejemplo de contraespionaje eficaz en tiempos de guerra. El aroma de los puros cubanos que Hoover fumaba durante las reuniones estratégicas se mezclaba con el olor de papel carbón y tinta que impregnaba todos los documentos clasificados que circulaban por su departamento, creando una atmósfera que respiraba poder y control de información vital para la seguridad nacional. Sus manos, expertas en la manipulación política, hojeaban expedientes que revelaban conexiones entre la red de Nueva York y operaciones similares en Europa, demostrando que la captura de Otto e Ingrid había proporcionado inteligencia valiosa sobre métodos operativos alemanes a escala global. La textura lisa de los informes encuadernados contrastaba con la aspereza de las decisiones que debía tomar sobre cómo utilizar la información obtenida sin comprometer las fuentes y métodos que podrían ser útiles en operaciones futuras. Hoover comprendía que el éxito de Callahan había posicionado al FBI como fuerza dominante en el contraespionaje internacional, una posición que pretendía explotar políticamente para ampliar la influencia de su organización en la posguerra. Las fotografías de Otto e Ingrid presos se convertirían en símbolos de propaganda que demostraban la eficacia estadounidense en la protección del territorio nacional contra la infiltración enemiga. Mensaje que sería transmitido a través de periódicos y noticieros para reforzar la moral doméstica y desalentar futuros intentos de espionaje en suelo estadounidense.
Berlín recibió la noticia de la captura de su red en Nueva York a través de canales de inteligencia que confirmaron los peores temores de la Abwehr sobre las vulnerabilidades en sus operaciones en Estados Unidos. El sonido de las sirenas antiaéreas que dominaba la ciudad bombardeada creaba una banda sonora apocalíptica para las discusiones sobre cómo la pérdida de Otto e Ingrid comprometía no solo operaciones específicas, sino también la credibilidad general de la inteligencia alemana en territorio enemigo. El olor a humo y escombros que impregnaba constantemente el aire de Berlín se mezclaba con el aroma de papel quemado de los documentos que eran destruidos para evitar que información adicional cayera en manos estadounidenses si la guerra continuaba deteriorándose para el Reich. Las manos temblorosas de oficiales de inteligencia hojeaban informes fragmentarios que llegaban a través de canales diplomáticos neutrales, revelando detalles devastadores sobre cómo los métodos alemanes habían sido anticipados y neutralizados por técnicas estadounidenses superiores. La textura áspera de los mapas que cubrían las paredes de los centros de mando mostraba marcas en negro que señalaban operaciones que debían ser abortadas debido a la exposición causada por las confesiones forzadas de los agentes capturados. Los interrogatorios de Otto e Ingrid habían revelado a los estadounidenses no solo detalles sobre operaciones específicas, sino también información sobre entrenamiento, financiamiento y estructura organizacional que permitirían identificar y neutralizar redes similares en otros países. El descubrimiento más alarmante para Berlín fue que los estadounidenses habían logrado romper códigos que la Abwehr consideraba matemáticamente imposibles de descifrar, lo que indicaba avances tecnológicos que colocaban a la inteligencia alemana en una desventaja estratégica permanente. El prestigio internacional del espionaje alemán, construido a lo largo de décadas de operaciones exitosas, sufrió un daño irreparable que afectaría el reclutamiento de agentes, la cooperación con países aliados y la confianza de las fuentes humanas en territorio enemigo. La primavera de 1943 trajo consigo no solo el deshielo de las calles de Nueva York, sino también el florecimiento de una nueva era en la guerra de inteligencia, en la que la operación contra Maré sería estudiada como un punto de inflexión entre los métodos tradicionales y las técnicas modernas de contraespionaje. El canto de los pájaros en los parques de la ciudad contrastaba irónicamente con los ecos de una victoria que reverberaría por los pasillos del poder en Washington, Londres, Moscú y todas las capitales donde los profesionales de inteligencia comprendían las implicaciones estratégicas de lo ocurrido en territorio estadounidense. El aroma de flores en flor se mezclaba con el olor persistente de documentos clasificados que seguían circulando entre los departamentos gubernamentales, cada página agregando detalles sobre cómo 2 espías alemanes habían sido transformados involuntariamente en maestros que enseñaron a los estadounidenses valiosas lecciones sobre las vulnerabilidades en las operaciones de inteligencia modernas. La suave textura de la brisa primaveral que acariciaba los rostros de los neoyorquinos contrastaba con la aspereza de las realidades que Otto e Ingrid enfrentaban en sus celdas, donde comprendían gradualmente que habían participado no solo en una operación de espionaje, sino en una revolución silenciosa que cambiaría para siempre las reglas del juego de la inteligencia internacional. Sus capturas marcaron el fin de una era de confianza alemana en la superioridad técnica y el inicio de décadas de dominio estadounidense en las artes del contraespionaje que definirían el equilibrio de poder durante la Guerra Fría que se aproximaba inexorablemente. Una operación de contraespionaje exitosa no captura solo a los espías, captura secretos, métodos y, lo más importante, la confianza que el adversario tenía en su propia superioridad. El verano de 1945 llegó a Nueva York, trayendo vientos que susurraban historias de victoria y derrota, mientras la guerra en Europa llegaba a su fin y el mundo comenzaba a comprender la verdadera dimensión de las operaciones secretas libradas en las sombras de los campos de batalla oficiales. Richard Callahan, ahora ascendido a subdirector de contraespionaje, observaba desde la ventana de su nueva oficina en el 30º piso el movimiento de barcos en el puerto, sabiendo que muchos de aquellos convoyes habían navegado seguros gracias a la información falsa que Otto e Ingrid transmitieron involuntariamente a Berlín durante meses de vigilancia controlada. El olor de victoria que impregnaba el aire de la ciudad se mezclaba con el aroma familiar de café fuerte y papel carbón que seguían definiendo su rutina profesional, pero ahora con la satisfacción adicional de quien había participado en una revolución silenciosa en el arte de la guerra moderna. Sus manos expertas hojeaban el informe final de la operación contra Maré, un documento de 400 páginas que sería estudiado durante décadas en academias de inteligencia de todo el mundo, como ejemplo perfecto de cómo transformar la confianza del enemigo en su propia destrucción. La textura lisa de las páginas encuadernadas contrastaba con la aspereza de los recuerdos de noches sin dormir, tensión constante y presión psicológica que caracterizaron los 2 años más intensos de su carrera profesional.
El sonido distante de sirenas de celebración que resonaba por las calles de la ciudad creaba una banda sonora apropiada para el cierre de un capítulo histórico en el que espionaje y contraespionaje habían alcanzado niveles de sofisticación que redefinirían los conflictos futuros. Callahan sabía que el éxito de su operación había establecido precedentes que influirían en las estrategias de seguridad nacional estadounidense por generaciones, transformando una victoria táctica en una ventaja estratégica duradera. Otto Kramer completaba su tercer año de prisión con la resignación amarga de quien había comprendido no solo la magnitud de su derrota, sino también la genialidad de la operación que lo convirtió de cazador en presa a través de métodos que aún no lograba analizar por completo. El sonido metálico de las puertas al cerrarse seguía resonando en los pasillos de la prisión federal, pero ahora se había vuelto la banda sonora familiar de una existencia reducida a los límites físicos de una celda y a los límites psicológicos de una mente que intentaba procesar el fracaso profesional más absoluto para un espía. El olor de desinfectante industrial que impregnaba permanentemente el aire de su prisión había sustituido los aromas de tabaco y metal de los equipos de transmisión que definieron su identidad durante años de servicio a la Abwehr alemana. Sus manos, que antes operaban códigos secretos con la destreza de un artista, ahora realizaban trabajos manuales simples en el taller de la prisión, sintiendo la textura áspera de materiales industriales que le recordaban constantemente la distancia entre su pasado profesional y su presente institucionalizado. Otto se había convertido en una leyenda involuntaria entre otros prisioneros, que conocían fragmentos distorsionados de su historia como espía alemán, capturado en una operación cinematográfica que se volvió referencia de la eficiencia estadounidense en contraespionaje. Durante largas noches de insomnio, escuchaba el tráfico distante de Nueva York e imaginaba las ondas de radio que seguían atravesando la ciudad, cargando secretos entre adversarios que habían aprendido valiosas lecciones a través de su propia derrota. Las cartas de su familia en Alemania dejaron de llegar por completo tras el final de la guerra, señal de que había sido oficialmente olvidado por un país que no podía admitir públicamente la existencia de operaciones que terminaron en un fracaso tan espectacular. Ingrid Weiss descubrió que la prisión se había convertido paradójicamente en un lugar de profunda reflexión donde pudo cuestionar no solo los métodos operativos que había dominado, sino también los valores personales y las lealtades nacionales que definieron décadas de su existencia. El sonido de voces femeninas conversando en los pasillos creaba una atmósfera de comunidad forzada que contrastaba dramáticamente con la soledad calculada de su vida anterior como espía, operando bajo identidades falsas en territorio enemigo. Sus manos delicadas, que antes descifraban mensajes secretos destinados a influir en el curso de una guerra mundial, ahora realizaban bordados y trabajos artesanales que la administración penitenciaria consideraba apropiados para la rehabilitación de mujeres condenadas por crímenes contra la seguridad nacional. El olor de jabón industrial y comida sencilla había sustituido los perfumes franceses y el champán de los eventos sociales donde recopilaba información vital, creando una realidad olfativa que simbolizaba la transformación completa de su existencia. La textura áspera de los uniformes carcelarios rozaba su piel como un recordatorio constante de que su identidad cuidadosamente construida había sido disuelta por profesionales estadounidenses que conocían cada aspecto de su falsa persona mejor que ella misma. Ingrid comenzó a escribir memorias fragmentarias sobre su experiencia como espía, no para publicarlas, sino como una forma de procesar psicológicamente la magnitud de su derrota y comprender cómo había sido manipulada tan completamente por adversarios que demostraron una superioridad absoluta en artes que ella creía dominar. Otras prisioneras la buscaban para escuchar historias sobre espionaje internacional, pero descubrió que relatar sus experiencias en voz alta hacía aún más evidente la amplitud de su ingenuidad profesional y vulnerabilidad personal frente a técnicas estadounidenses que anticiparon cada movimiento que realizó durante meses de operación secreta. El final de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo revelaciones que transformaron la operación contra Maré en un estudio de caso obligatorio para los servicios de inteligencia aliados que descubrieron detalles sobre cómo una sola operación de contraespionaje había proporcionado información estratégica vital sobre las capacidades alemanas en múltiples áreas operativas. El sonido de celebraciones en las calles de Nueva York resonaba a través de las ventanas del edificio federal, donde analistas trabajaban intensamente para catalogar y distribuir las lecciones aprendidas a través de la captura e interrogatorio de los espías alemanes. El olor de documentos siendo procesados en masa se mezclaba con el aroma de café fuerte que alimentaba sesiones de trabajo que se extendían durante noches enteras, mientras expertos extraían cada fragmento de información útil de los testimonios obtenidos durante años de interrogatorios sistemáticos.
La textura lisa de los informes finales distribuidos a las agencias aliadas contrastaba con la aspereza de las realidades operativas que Otto e Ingrid habían enfrentado, transformando experiencias humanas brutales en datos estratégicos que influirían en las políticas de seguridad nacional por décadas. Las técnicas desarrolladas durante la operación fueron incorporadas a los programas de capacitación de agentes estadounidenses y compartidas con los servicios de inteligencia británicos, franceses y otros aliados que reconocieron la sofisticación de los métodos utilizados para convertir a espías enemigos en fuentes involuntarias de inteligencia sobre sus propias organizaciones. La captura de Otto e Ingrid reveló no solo información sobre operaciones específicas, sino también datos detallados sobre estructuras organizativas, métodos de entrenamiento, técnicas de comunicación y vulnerabilidades psicológicas que caracterizaban al sistema de espionaje alemán en su conjunto. Los interrogatorios prolongados produjeron manuales de contraespionaje que serían utilizados durante la Guerra Fría que se avecinaba, cuando estadounidenses y soviéticos aplicarían las lecciones aprendidas en Nueva York para identificar y neutralizar redes de espionaje en sus respectivos territorios. La década de 1950 encontró a Otto e Ingrid enfrentando realidades diferentes de sus condenas. Él permanecía institucionalizado debido a la gravedad de sus actividades durante el tiempo de guerra, mientras que ella fue gradualmente transferida a programas de rehabilitación que eventualmente llevarían a su deportación a una Alemania dividida que ya no reconocía los valores por los cuales había luchado. El sonido de trenes que atravesaban el país transportaba a otros exprisioneros de guerra de regreso a sus patrias de origen, pero Otto permaneció en suelo estadounidense como un ejemplo vivo de que ciertas traiciones contra la seguridad nacional resultan en consecuencias permanentes que trascienden armisticios y tratados de paz. Sus rutinas carcelarias se habían vuelto mecánicas y predecibles, interrumpidas solo por cartas ocasionales de investigadores académicos interesados en estudiar aspectos psicológicos de su experiencia como espía capturado en una operación de contraespionaje que se volvió legendaria entre profesionales de inteligencia. El olor familiar de desinfectante y concreto de su prisión contrastaba con recuerdos cada vez más distantes de los aromas de tabaco y metal que caracterizaron sus años como agente activo de la élite de espionaje alemana. La textura áspera de las paredes de su celda se había vuelto tan familiar como la piel de sus propias manos, recordándole constantemente que algunas derrotas son tan completas que redefinen permanentemente la existencia de quien las experimenta. Ingrid, por su parte, descubrió que la libertad condicional en una Alemania devastada y dividida presentaba desafíos diferentes pero igualmente complejos, donde su reputación como exespía capturada por los estadounidenses la volvía simultáneamente sospechosa para las autoridades de ambos lados del telón de acero que estaba descendiendo sobre Europa. Sus habilidades en criptografía y análisis de inteligencia permanecieron inactivas durante décadas, pues ninguna organización gubernamental o privada estaba dispuesta a emplear a alguien cuya competencia profesional había sido tan públicamente cuestionada a través de una captura que simbolizaba la superioridad técnica estadounidense sobre los métodos alemanes de espionaje. El legado de la operación Contramaré trascendió las vidas individuales de Otto e Ingrid para convertirse en un hito histórico que redefinió los estándares internacionales de la guerra de inteligencia y estableció precedentes que influirían en conflictos futuros durante las décadas de la Guerra Fría que emergía de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. El sonido de las sirenas antiaéreas que una vez resonaron sobre Berlín fue reemplazado por el zumbido constante de equipos electrónicos de monitoreo que caracterizarían la nueva era de vigilancia tecnológica inaugurada por los éxitos estadounidenses en contraespionaje. Richard Callahan, ahora reconocido internacionalmente como autoridad en técnicas de infiltración y manipulación de redes enemigas, pasó sus últimos años de carrera estableciendo programas de formación que transformarían los métodos desarrollados durante la captura de los espías alemanes en doctrina oficial para futuras generaciones de agentes estadounidenses. El olor de documentos clasificados continuó impregnando su oficina hasta su jubilación, pero ahora llevaba el aroma adicional de victorias que habían salvado vidas estadounidenses y acortado una guerra que podría haber durado años más sin la información obtenida a través de la operación que definió su carrera. La textura lisa de los manuales de entrenamiento que él desarrolló contrastaba con la aspereza de los recuerdos de tensión constante y noches sin dormir que caracterizaron los meses más intensos de una operación que transformó a 2 espías alemanes confiados en maestros involuntarios que enseñaron a los estadounidenses lecciones sobre vulnerabilidades que podrían explotarse en conflictos futuros. Sus técnicas de paciencia estratégica y observación prolongada se convirtieron en componentes esenciales del currículo de la CIA cuando esta agencia fue creada en la posguerra,
asegurando que el legado de la Operación Contramaré continuara influyendo en las operaciones de inteligencia estadounidenses durante décadas de confrontación ideológica con la Unión Soviética. El apartamento en Brooklyn Heights, donde Otto e Ingrid operaron su red de espionaje, fue transformado en un museo secreto dentro de las instalaciones de entrenamiento del FBI, donde generaciones de agentes estudiarían cada detalle de cómo la confianza excesiva puede convertirse en una vulnerabilidad fatal mediante métodos que demostraron una superioridad técnica y estratégica absoluta sobre adversarios que subestimaron las capacidades estadounidenses. El verdadero triunfo de una operación de inteligencia no se mide solo por las vidas que salva o los secretos que revela, sino por la manera en que transforma derrotas enemigas en victorias duraderas que resuenan a través de generaciones, enseñando que en la guerra silenciosa entre naciones, la paciencia estratégica siempre supera a la arrogancia táctica, y que los espías que creen engañar a sus adversarios a menudo descubren que fueron ellos mismos los engañados desde el primer movimiento de un juego cuyas reglas nunca comprendieron por completo.